13. Deslizó sus dedos por la frente bien definida y luego entre el cabello de textura suave. Ya lo había pensado antes, pero era suave. Esta vez no quería soltarlo tan fácil. Louis acarició una y otra vez el cabello de Eddie, que se detenía en la línea de sus hombros. Acercó su nariz para olerlo. Aunque usaban el mismo champú y jabón, el aroma era diferente. Olía como un bosque lleno de humedad después de la lluvia, o quizás como la tierra mojada. Su corazón inquieto encontró calma. Quería enterrar su rostro en la nuca de Eddie. Era extraño. ¿Por qué anhelaba tanto el calor de alguien de quien debería desconfiar? Por más que lo pensara, no podía encontrar una razón. Aunque estaba hambriento de afecto, cada vez que estaba frente a Eddie, su razón y sus emociones parecían separarse. ¿De qué color es tu cabello? Negro. ¿Y tus ojos? Un poco rojizos. Mi piel es blanca, y tengo un lunar debajo del ojo. Soy bastante guapo, muy masculino. Ya veo. A pesar de la descripción adicional, el rostro de Eddie que Louis imaginó era hermoso, no masculino. Y con ese cuerpo delgado. La imagen frágil que se grabó en su mente hizo que el calor brotara de su cuerpo. Louis retrocedió un paso. Su corazón, que latía lento, comenzó a acelerarse. Parecía que no se calmaría por un tiempo. ¿Tiene una idea aproximada de cómo me veo? Sí. Eres hermoso. Louis tragó las palabras que rodaban en su boca y asintió. Entonces, permítame presentarme de nuevo. Soy Erden Ashios, el segundo hijo del barón Asiers. Erden Ashios. Erden, Asiers. Erden. Para no olvidarlo, Louis repitió el nombre real de Eddie varias veces. Y Eddie hizo una pausa para recuperar el aliento antes de continuar. Soy un asesino. O mejor dicho, lo era. Hasta que llegué aquí. La emoción que había estado corriendo por el campo con una extraña emoción se detuvo abruptamente al enfrentarse a un viento frío. El rostro de Louis, que se había teñido de un rojo fresco, comenzó a palidecer de manera lamentable. La familia Asier sirvió a la parte materna del príncipe Sober, la segunda consorte real. Por eso, cuando era joven, llamé la atención del príncipe Sober y me criaron como un asesino. Vine al norte porque recibí la orden de matarlo. Ya veo. Louis respondió débil y bajó la cabeza. Aunque ya lo sabía, escucharlo directamente mientras su corazón estaba dividido entre la duda y la confianza fue impactante. Temía las próximas palabras de Eddie. Era brusco pero considerado, atento pero frío y distante. No sabía qué tipo de filo escondía su lengua. Era miserable no poder huir. A solo 2 pasos de distancia, Louis contuvo las lágrimas que amenazaban con caer. Señor. Eddie se acercó un paso, arrodillándose en un gesto de respeto. Tomó con cuidado la mano derecha de Louis. Él se estremeció, pero afortunadamente no la soltó. No lo mataré. ¿Por qué? Porque no quiero ser infeliz. Cuando vine al norte, dejé atrás todos mis apegos. Incluso a aquellos que me usaron y abusaron de mí. Mientes. Entonces no lo habría confesado. Para calmarlo, besó el dorso de la mano de Louis con el pulgar. Primero suavemente. Luego con más firmeza. Aunque no podía ver, Louis sabía lo que estaba tocando su mano. Por un momento, perdió el sentido. Su mente estaba confusa. Cuando llegó el tercer beso, sintió como si se estuviera quemando. Era tan caliente. Lo juro. No lo traicionaré, pase lo que pase. Incluso si mi familia y mi linaje me lo impiden, lo pondré a usted primero. Con un gesto de respeto y lealtad,
Esta vez apoyó su frente en el dorso de la mano de Louis. Confíe en mí. ¿De verdad, no me traicionarás? ¿No me matarás? Sí. No lo traicionaré ni lo mataré. No puedo matarlo. Louis, que había extendido su otra mano para confirmar la posición y postura de Eddie, se dejó caer al suelo. Quería mirarlo a los ojos. Aunque no podía ver, deseaba que su reflejo estuviera en las pupilas de Eddie. Y quería que él lo viera. Entonces, ¿te quedarás a mi lado hasta que muera? Era un deseo que no podía expresar. El hecho de que no lo matara ya era como no traicionarlo. Louis no tenía derecho a retenerlo. Además, todavía le resultaba difícil confiar por completo en Eddie. Las palabras de las personas son convenientes. Así que decidió dejar de lado sus deseos egoístas y complejos y satisfacer una nueva necesidad. Prométeme. Louis llevó su mano izquierda a la boca de Eddie. Bésame aquí también. Su voz estaba llena de anhelo. 3 veces, como antes. No, 10. Con fuerza en los labios. Eddie, con una ceja levantada, miró alternativamente la mano extendida y el rostro de Louis. ¿No quiere? Un juramento es algo que se hace solo una vez, en el momento más importante. Si lo haces demasiado, pierde su significado. No soy un perro. Quitó la mano. Louis, que no esperaba que Eddie lo rechazara, abrió la boca con sorpresa. Toc, toc, toc. He traído el postre. Un oportuno golpe en la puerta interrumpió el momento entre ellos. Eddie se levantó y se sacudió el polvo de las rodillas. Cuando la puerta se abrió, Pau entró con una bandeja. Él miró a Louis, que estaba sentado en el suelo, tieso como un hielo, y colocó el plato con el pastel sobre la mesa. Vamos, levántese. Eddie extendió su mano. Después de tantear el aire por un momento, Louis la agarró con fuerza y se levantó. El pastel era dulce y ligeramente amargo. Y llegó la noche. Louis todavía sufría pesadillas. No quiero morir. No me abandons, Eddie. Cálmese, señor. Estaré a su lado. Mientras limpiaba el dolor que fluía entre sus ojos cerrados, Eddie besó el dorso de la mano izquierda de Louis. No lo abandonaré. Incluso si usted me abandona. Yo no lo abandonaré. Lo protegeré, así que relájese. No tiene que temer nada. Amaneció. Después de desayunar con Louis, Eddie informó al mayordomo que saldría. Me dijeron que prepararían un carruaje, pero ¿a quién enviarán como cochero? Hola. El caballero Chad, sentado en el asiento del cochero, saludó con la mano. ¿Vas a subir o no? No era exactamente bienvenido, pero el puesto de cochero solía ser ocupado por alguien que sabía usar una espada. No era lo mismo que un establero. Por eso, en un lugar sin soldados, solo los caballeros podían manejar el carruaje. Podría ir y volver solo. Lo sé. Pero estoy en la posición de vigilarlo. ¿Por qué no subes en silencio? Ah, ¿te sientes sofocado? Entonces siéntate a mi lado. Eddie, conteniendo las ganas de mostrarle el dedo medio, subió al carruaje. Vamos. Será mejor que aprietes las nalgas. Manejo un poco brusco. Con un grito ruidoso, las ruedas del carruaje comenzaron a girar. Eddie, hundido en el respaldo acolchado, miró afuera por la ventana. El camino que bajaba desde el castillo era bastante largo. Cuando llegó aquí en el carruaje de Sober, se movió hacia arriba, por lo que no pudo ver la situación de abajo. Después de atravesar lo que parecía un interminable camino nevado, el pueblo comenzó a aparecer.
Al abrir la ventana, los sonidos vibrantes atravesaron el mundo blanco, pensó en Louis. La jaula en la que estaba encerrado estaba muerta y en silencio, y deseaba que algún día pudiera experimentar el mundo exterior lleno de vida. La plaza donde llegaron era aún más bulliciosa. Los norteños eran robustos y tenían voces bastante fuertes. Lo configuré yo mismo, pero verlo en persona es extraño. Después de estacionar el carruaje en el establo, Eddie llevó a Ted directamente a una sastrería, donde compró varias camisas, pantalones, chalecos y chaquetas hechos de piel de oso, zorro y lobo, además de sombreros y zapatos de piel. En la tienda que el dueño recomendó, compró ropa interior y calcetines. Luego, eligió un bastón con incrustaciones de rubíes que coincidía con el color del cabello de Louis. Sin darse cuenta, las bolsas de papel llenas de dulces y bocadillos ya estaban en las manos de Eddie. «Oye, ¿viniste a saquear las tiendas?». Ted, que terminó cargando parte del equipaje, se quejó. Eddie escuchó sus quejas con un oído y las ignoró con el otro mientras recorría cada callejón. Había más lugares sin letreros de lo que pensaba. Era algo que no había configurado. Debido a la falta de imaginación, solo había descrito los lugares más obvios. «Oye, si ya compraste todo, volvamos. Me duele el brazo. Me duele el brazo». Mientras Eddie estaba fascinado explorando el pueblo, Ted, a su lado, no dejaba de quejarse y apresurarlo. Justo cuando estaba a punto de decirle que se callara. Bill antagonista insignificante 1, 14. Bill antagonista insignificante 1. Sobre su cabeza apareció una ventana de estado. Un suspiro escapó de sus labios. Era tan insignificante que otra ventana de estado apareció encima, cubriendo por completo la de Ted. Era un mapa del norte. El norte se dividía en el noroeste, el suroeste y el noreste, con el castillo donde vivía Louis en el centro. Geográficamente, el castillo del Gran Duque ocupaba el lugar más importante, pero, irónicamente, el poder residía en el noroeste. El título de «Señor del Norte» también estaba destinado al conde Edlen, quien gobernaba el noroeste. Los nobles del norte lo servían y seguían más que a la familia real. En cierto modo, era natural. Los grandes duques, incluido Louis, no eran más que muñecos malditos de la familia real, incapaces de cumplir con sus responsabilidades debido a la falta de educación adecuada. Los nobles del norte, de carácter fuerte y rebelde, no podían aceptar ni respetar a alguien así. En un entorno tan peligroso como el norte, donde los monstruos y la naturaleza salvaje eran una amenaza constante, despreciaban más la incompetencia que la maldición. Por esta razón, Louis también había sido completamente ignorado. La familia real lo sabía, pero no le daba importancia. No tenían buenas relaciones con el norte, y si podían mantener al amenazante muñeco maldito lo más lejos posible de la capital, eso era suficiente. Además, era una elección aceptable, ya que no había riesgo de que el poder se concentrara alrededor del muñeco maldito. «Oye, oye. ¿En qué estás tan ensimismado? ¿Es que soy tan guapo que te late el corazón? ¿O acaso soy tu tipo?». Eddie, incapaz de aguantar más, finalmente estalló contra Chad, quien parecía pensar que todo lo que salía de su boca era gracioso. «Si ese cerebro tuyo del tamaño de un guisante funcionara, ¿por qué no te callas? Tengo cosas en las que pensar, así que no me molestes. Y deja de farfullar». Sus ojos rojizos, fríos y penetrantes, desprendían un aura amenazante. Era suficiente para helar la sangre. Ted, para no mostrar su miedo, silbó descaradamente. De repente, recordó las palabras de su amo, Sober. «Será mejor que no te metas con él. Aunque tiene una apariencia delicada, es más fuerte que tú. Si no quieres despertar con un agujero en el cuello, limítate a vigilarlo. En otras palabras, no te metas». Desde que fue enviado al norte como un exiliado, su arrogancia había crecido. La comunicación con su amo solo a través de mensajes lo había vuelto más descarado.
El constante entrenamiento, que implicaba ser envenenado, había alimentado su rebeldía, y la libertad forzada lo había hecho más audaz. Por eso, las advertencias de su amo no le llegaban. Y, por eso, subestimó a Eri. Aquel día, había ido a buscarlo con la intención de provocarlo. A pesar de las amenazas, aún quedaba un poco de esa actitud desdeñosa. Pero no esperaba que su mirada seria le helara la espina dorsal de esa manera. NNG. Ted tragó saliva. Aunque estaba intimidado, los ojos de Eri, fríos y penetrantes, lo hipnotizaron. Tenía una arrogancia fascinante y un carisma imponente. Aunque no le gustaba admitirlo, no quería ignorar su advertencia. Era un sentimiento extraño. El aspecto llamativo de Eri y su figura delgada despertaban algo en las personas. Era muy diferente a la atmósfera opresiva y sombría del castillo. Entre los robustos norteños, él destacaba. Su cabello negro ondeando entre los copos de nieve era como un punto en medio de un lienzo blanco. Pequeño, pero tan vívido que era imposible apartar la mirada. Ted, callado, comenzó a observarlo embobado. TSK. Eri, molesto por la mirada intensa que recibía de frente, ignoró por completo al hombre irritante y continuó examinando el mapa. Cada rincón del norte estaba detallado, incluso los callejones estrechos por donde la gente rara vez pasaba. Las áreas marcadas en rojo llamaron su atención. Eran gremios. Aunque era el autor original, no podía afirmar que lo sabía todo. Este mundo era demasiado vasto y complejo. Era difícil incluso estimar cuántas cosas había dejado sin explorar. Para ejecutar su plan de forma correcta, necesitaría una fuente de información confiable, alguien capaz de adentrarse en las sombras del sistema. Es como una brújula. La ventana de estado era como una guía. Eddie decidió que pronto visitaría esos lugares al amanecer y continuó caminando. Oye, ¿a dónde vas ahora? Ted, desconcertado, lo siguió de inmediato. Todavía hay cosas que comprar. Con una respuesta indiferente, entró en una tienda de artículos de lujo y eligió algunos perfumes. Solo entonces se dirigió al establo. Din, 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 din. El sonido claro de la campana resonó por la habitación. Cuando el alboroto llegó al exterior, la puerta se abrió de golpe y Tao entró corriendo, sin aliento. Me llamó. ¿Dónde está Eri? Ha vuelto. Ante la pregunta ansiosa, Tao bajó la cabeza con incomodidad. Era la 12ª vez que le hacían la misma pregunta. Aún no ha regresado. Aún no. Sí. Ya ha pasado tanto tiempo y todavía no ha vuelto. Sí. Lo siento. Bell se encogió. Por un momento, Louis dudó si estaba atrapado en un sueño repetitivo. Cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma. Se sentía como si estuviera vagando en un bucle. Su expresión se volvió sombría. Vete. Ante la orden gélida, Paul se retiró en silencio. Solo en la habitación, Louis se encogió, con su rostro lleno de ansiedad. Jugueteó con la campana que Ari le había dado, diciéndole que llamara a un sirviente si necesitaba algo. Din. El sonido de la campana arañó los nervios ya tensos de Louis. Quería soltarla, pero cuanto más deseaba que Ari entrara por la puerta en lugar de Bao, más crecía su ansiedad. No le había dado permiso para salir. No necesitaba ropa nueva ni zapatos nuevos. En cuanto a la ropa interior, no podía seguir usando la vieja y desgastada, pero eso era algo que podía dejar en manos de los sirvientes. No, en realidad, lo mismo aplicaba para la ropa y los zapatos. No entendía por qué Ari tenía que ir personalmente. ¿Acaso tenía que reunirse con alguien? Quizás, con Sober. Din.
la mano que sostenía la campana se tensó. Louis mordió su labio mientras imaginaba a Eddie con Sober, aunque hacía mucho que no lo veía, la imagen de Sober en su memoria era impresionante. El hombre de pelo gris y mirada fría combinaba a la perfección con la imagen en blanco y negro de Eddie, lo que le hundió el ánimo. Le disgustaba. Basta, deja de pensar en eso. Dijo que solo iba a comprar lo necesario y volvería pronto. ¿Mentiría? ¿Realmente no lo haría? Eddie había dicho que no lo mataría, pero era difícil confiar por completo. Después de todo, era un hombre de Sober. Sober siempre mantenía cerca a aquellos que le interesaban. A sus favoritos les asignaba misiones peligrosas y, una vez completadas, usaba eso como una forma de controlarlos. Los trataba con una crueldad implacable, asegurándose de que no respiraran sin su permiso. Es probable que Ari recibiera un trato especial. Sober tenía una obsesión casi enfermiza por las cosas hermosas. Al recordar las cicatrices en la espalda de Ari, idénticas a las suyas, una oleada de emociones lo inundó. Espera en silencio. Te enviaré a alguien que pondrá fin a tu vida de bestia, mi adorable hermanito. La amenaza secreta de Sober antes de que Louis partiera de la capital resonó en su mente. Su cuerpo tembló. Louis, con la cabeza gacha, comenzó a tirarse del cabello. Hermano. Hermano, hermano, hermano. Aunque alguna vez recibió el frágil afecto del emperador, a diferencia de Sober, que nació con legitimidad, Louis era hijo de una mujer de baja estatus. Ignoraba por completo después de quedar embarazada del recipiente de la maldición. Sober, el tercer hijo del emperador, era alguien que tenía que ocultar su sed de poder para sobrevivir. Era la única persona en la familia real que le había tendido la mano a Louis, permitiéndole llamarlo hermano. Sober era una mezcla de crueldad abrumadora y una pizca de bondad. Nunca decía algo que no pudiera cumplir, y una vez que hablaba, no se retractaba. Así que, sin duda, encontraría la manera de matarlo. La única diferencia era si sería Eddie quien lo apuñalara al final o no. O quizás no habría diferencia. Su pecho ardía. Aunque intentaba no pensar en lo peor, su mente se llenaba de imágenes negativas. No quería morir. Y mucho menos a manos de Eddie. Ven rápido, Eddie. Ven rápido. Tengo mucho miedo. Estaba ansioso y asustado, pero anhelaba desesperadamente el calor de Eddie. Su tono brusco pero considerado, sus manos ásperas pero cuidadosas para no lastimarlo. Incluso si todo fuera una farsa, después de tanto tiempo sin afecto, anhelaba ese mínimo calor. Las contradicciones acumuladas destrozaban su alma, pero aún así lo esperaba. Era patético, pero no podía evitarlo. Para él, Eddie era alguien que le había traído una y otra vez nuevos comienzos positivos. Din, 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 din. Louis, incapaz de soportar más la soledad, agitó la campana otra vez. Frenéticamente, con fuerza. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y alguien entró. 15. Señor. Soy el mayordomo. Esta vez no era Bao, sino el mayordomo. El llanto desesperado que brotaba de sus dedos se detuvo. Louis, recuperando el aliento, giró la cabeza hacia donde creía que estaba el mayordomo. Estaba equivocado. El mayordomo, viendo a Louis mirando en la dirección incorrecta, se masajeó las sienes. No tenía intención de corregirlo. Manteniendo una distancia respetuosa, tragó varios suspiros. No era la primera vez que veía a Louis en un estado de inquietud, pero una situación como la de hoy era definitivamente nueva. ¿Era él alguien que podía obsesionarse con otra persona? Y menos con un extraño que llevaba apenas unos días aquí, cuya identidad ni siquiera conocía. Era desconcertante. Señor, solo han pasado 3 horas desde que salió. Solo, 3 horas. Ja, no tenía gracia. Para él,
Parecía que habían pasado días desde que Ari se fue. Había estado tan perdido en el tiempo que las 3 horas que mencionaba el mayordomo le parecían vagas y confusas. Debido al terreno, solo llegar al pueblo toma al menos 1 hora. Es natural que se retrase comprando cosas. La mirada del mayordomo se dirigió hacia la ventana detrás de Louis. La nevada parecía estar empeorando. El clima no es favorable, así que probablemente llegue cerca del anochecer. Quizás incluso más tarde. Anochecer. ¿Cuánto más tendría que esperar para que fuera más tarde que ahora? No podía calcularlo, se sentía como un tonto. Va a llegar mucho más tarde, sí, parece que sí. Hasta hace un momento estaba bien, pero ahora el cielo está nublado. Tendrá dificultades para regresar. ¿Está nevando? Sí. Entonces, el sonido del viento golpeando las ventanas comenzó a hacerse consciente. El rostro de Louis se oscureció. Por eso sería mejor que espere con calma. ¿De verdad no quiere comer algo? No lo necesito. Vete. Si deja la campana, me la llevaré. He dicho que te vayas. El grito lleno de ira hizo que los hombros del mayordomo se estremecieran. Temiendo que le quitaran la preciada campana que Ari le había dado, Louis la escondió en su pecho. Entendido. Llame si necesita algo. Aunque su tono era respetuoso, su voz contenía una leve irritación. Era evidente que no quería ser molestado más. Me retiro. Con el sonido de la puerta cerrándose, el mayordomo, que nunca había hecho nada por él, se fue. De nuevo solo, Louis se levantó con cuidado de la cama. Pero no podía orientarse. Su cuerpo inútil se paralizó de miedo solo por estar parado sin hacer nada. Conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer, Louis extendió la mano. Si Ari estuviera aquí, lo habría tomado de inmediato. ¿O no? Aunque anhelaba su presencia, no podía idealizar la situación. Recordó rápido que Ari no era tan cariñoso. Ari, con su lado frío, no era de esos que daban cuidados incondicionales. Excepto cuando practicaban caminar juntos, generalmente le explicaba las cosas para que Louis pudiera hacerlas por sí mismo. Louis calmó sus emociones y primero revisó el área alrededor de la cama con las manos. Ya había explorado este espacio varias veces con Ari. Sabía dónde estaba todo. No hay necesidad de entrar en pánico. Extendió su mano izquierda. La mesita de noche. Más allá estaba la pared. Esta vez, con la mano derecha, dio un paso cauteloso. Aunque eran pasos pequeños, no se rindió y avanzó lento. Concentró toda su atención en no caerse. No quería mostrarle a Eri más moretones en sus rodillas. ¿Cuánto había caminado? Finalmente, llegó a la ventana. Como Eri le había dicho, aunque no podía ver, sus sentidos no estaban muertos. Si se concentraba, podía hacer esto por sí mismo. Al abrir la ventana, un viento frío le golpeó el rostro. La ventisca era tan feroz que sentía que su cabello y pestañas se congelarían. El ruido exterior, más violento que antes, atravesó sus oídos y sacudió su mente. Su piel ardía. Era como si un cuchillo afilado lo estuviera cortando sin piedad. Sus manos temblaban incontrolablemente. Recuerdos horribles surgieron de las profundidades de su mente. Su espalda desgarrada, la sangre fluyendo. El dolor pasado lo invadió, y ahora todo su cuerpo temblaba, pero Louis no cerró la ventana. En cambio, cerró los ojos y se concentró en los sonidos. Para ser el primero en escuchar a Ari llegar. Aferrándose al chaleco de piel que Ari le había dado, Louis esperó. Sin cesar. ¿No habrá tenido un accidente? Cada vez que hacía suposiciones negativas, su corazón se hundía sin fondo. Sus emociones se agitaban, y su rostro, cuello y manos se enfriaban aún más. Quería salir y esperar afuera.
quería vagar sin rumbo buscando a Eddie. La impotencia lo asfixiaba. Finalmente, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Estaba furioso por su propia debilidad. Ven rápido, Eddie. A menos que me hayas abandonado y te hayas escapado. A menos que hayas tenido un accidente y no puedas venir. Se supone que debes matarme. No quería quedarse solo en un mundo sumido en la oscuridad. Maldita sea. Pensé que nos enterrarían vivos en esta maldita montaña nevada. Maldito norte. ¿Desde cuándo empezó a nevar tanto? Por eso odio este lugar. Es imposible acostumbrarse. Tan pronto como llegaron al establo, Chad, cubierto de nieve, se sacudió con fuerza la cabeza y los hombros. Su aspecto era deplorable. Sus cejas y pestañas estaban blancas, casi congeladas. Sus mejillas, golpeadas por el frío y el viento cortante, estaban rojas e hinchadas. Sus labios, pálidos y agrietados, también mostraban escamas. Plaf, plaf. Se sacudió la nieve de los pantalones y los zapatos antes de quitarse los guantes de piel. Las puntas de sus dedos estaban rojas. Intentó cerrar los puños, pero no respondían. Era un milagro que no hubiera perdido el control del carruaje en ese estado. Si no fuera por su habilidad como conductor, habrían tenido un accidente hace rato. Se felicitó mentalmente mientras revisaba el estado del caballo. Afortunadamente, el caballo, criado y entrenado en el duro norte, parecía estar bien. Gracias por llevarnos a salvo, muchacho. Ted acarició la cabeza del caballo y luego miró hacia el carruaje. En ese momento, la puerta se abrió y Eddie salió. A diferencia de Chad, que estaba hecho un desastre, Eddie estaba impecable. No había estado tan expuesto al frío, y como no había tenido que conducir, su rostro lucía pálido y suave. Si hubiera sido cualquier otro, Chad habría sentido resentimiento, pero gracias por su esfuerzo. Sí, fue bastante difícil. Será mejor que entre y se caliente. Aunque frío y brusco, el tono respetuoso de Eddie no le molestó. Esto demostraba que la belleza era un arma. En el sombrío castillo del Gran Duque, donde no había entretenimiento, las palabras de alguien hermoso eran siempre bienvenidas. Ah, ¿por qué no toma esto? Eddie le dio algunos de los bocadillos que había comprado. Aunque era ridículo que algo tan pequeño lo complaciera, Chad no lo rechazó. De hecho, incluso se ofreció a ayudar. Recordó que el carruaje estaba lleno de paquetes. Oye, déjame ayudarte con eso. ¿Debería aceptar? Estaba a punto de ofrecerse cuando un sirviente de edad similar a Bao se acercó y se inclinó. La atención de Eddie se desvió. Chad frunció el ceño, irritado por haber perdido su interés en un instante. El sirviente, notando su mal humor, habló con cautela. Bienvenido. Si toma lo urgente primero, yo me encargaré del resto. Su tono ansioso, sus orejas y nariz rojas, y el frío que emanaba de su abrigo indicaban que había estado esperando a Eddie por un buen rato. Apúrese y entre. Sin necesidad de escuchar más, Eddie agarró los bocadillos y el bastón y corrió. Llegué demasiado tarde. Había tranquilizado a Louis, quien no estaba contento con su partida, diciendo que no tardaría mucho. Aunque la repentina tormenta de nieve había empeorado las cosas, había roto su promesa. A lo lejos, vio al mayordomo y a Bao deambulando por el pasillo. Ambos también notaron a Eddie y visiblemente se relajaron. Entre rápido. Su Alteza, el mayordomo, que parecía haber envejecido varios años, lo dejó pasar hacia la habitación de Louis. Señor, soy Eddie. Al abrir la puerta, lo recibió un ruido feroz y una ventisca cargada de frío. Por alguna razón, todas las ventanas estaban abiertas. Incluso las puertas de la terraza estaban abiertas de par en par. Naturalmente, la habitación estaba hecha un desastre.
La cama y el suelo estaban cubiertos de escarcha, y los muebles cercanos estaban en un estado lamentable. Eddie reprimió su desconcierto y bajó la mirada. En el suelo, Ludwig estaba acurrucado, inmóvil. Su nuca y espalda estaban cubiertas de nieve, y una oscura energía ondeaba sobre él. Señor. No se movió. Eddie cerró primero las ventanas y la terraza, bloqueando el exterior hostil. En lugar del ruido ensordecedor del viento, llegó el silencio. Arrodillándose, ignoró la energía oscura y colocó una mano en la espalda de Luis. Señor, soy Eddie. Se estremeció. Finalmente, la voz de Eddie llegó a él. Al mismo tiempo, la energía oscura se desvaneció. Eddie lo levantó. Su rostro estaba peor que la habitación. Sus ojos, llenos de lágrimas, estaban rojos e hinchados. Con el dorso de la mano, le secó suavemente las lágrimas. Luego, con el pulgar, siguió limpiando las lágrimas que caían sin cesar.